Bueno, seguimos ahora con el segundo capítulo de la carta de Santiago. Dice: hermanos míos, no mezcléis con acepción de personas la fe en Jesucristo, nuestro Señor de la gloria. Si, por ejemplo, en vuestra asamblea entra un hombre con anillo de oro en traje lujoso y entra asimismo un pobre en traje sucio, y vosotros tenéis miramiento con el que lleva el traje lujoso y le decís: siéntate tú en este lugar honroso, y al pobre le decís: tú estate allí de pie, o siéntate al pie de mi escabel, ¿no hacéis entonces distinción entre vosotros y venís a ser jueces de inicuos pensamientos? Bueno, Santiago es muy severo con la acepción de personas, con considerar bien a uno porque es una persona que para el mundo es de prestigio o está más alto en la escala social que otro que no cuenta para el mundo, y entonces se tiene esa diferencia, esa acepción. A uno se la acepta, al otro no. Para Dios todos cuentan, todos. Ninguna vida es inútil. Los pobres en el espíritu son para Él bienaventurados, a quienes reserva el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza en San Mateo. Si el obispo de Jerusalén, Santiago, advierte tan seriamente sobre esta materia, es porque habría desprecio por la gente humilde, porque habría ya enfrentamiento entre ellos, verían eso, y porque la caridad se estaba enfriando. No hay duda de eso, y eso pasa en todos los tiempos, no era de aquella época. Da el ejemplo de la asamblea. Recordemos de paso que en hebreo la palabra asamblea es kahal, y que esta palabra hebrea kahal fue traducida al griego como sinagoga, en principio como sinagoga. Pero también hubo necesidad de cambiarlo cuando los cristianos fueron echados de la sinagoga, y entonces se lo llamó iglesia, eclesia. La misma palabra, mismo origen, kahal, asamblea de Dios, asamblea convocada por Dios, ¿no? Bien. Aquí habla de sinagoga, evidentemente, estamos al inicio. Es un inicio indiferenciado entre los judíos que siguen el Antiguo Testamento a rajatabla y que no aceptan al Mesías, y los que han aceptado al Mesías. Esto es muy importante porque antes del año 70, en que cae la ciudad de Jerusalén y es destruido el templo, que dicho sea de paso, el anticristo reconstruirá el tercer templo, continuaba el culto judío con los mismos seguidores del camino, como se los llamaba primero los cristianos. Antes de llamarlos en Antioquía se los llamaba los seguidores del camino, y participaban del mismo culto. Vemos, por ejemplo, que los apóstoles iban al templo, que Pablo predicaba en las sinagogas. Fue el tiempo de los judíos, el tiempo que Dios le dio a los judíos les dio un tiempo para que aceptaran al Hijo. El punto de corte es la destrucción del templo. Bueno, hasta aquí. Ahora es el castigo, ¿no? La caída de Jerusalén, horrible, fue tremendo. Las matanzas y la destrucción del templo, que hasta hoy no ha sido reconstruido. Al Dios verdadero ya no se le habría más de tributar honor, culto en el templo de Jerusalén. Ya no habrá más sacrificio que el del Hijo. Eso pasó al mismo momento que Él muere, se rasga el velo del templo. Pero Dios da un tiempo. Muchos no se dieron cuenta, no lo reconocieron. Les dio un tiempo para la conversión. En el año 90 de nuestra era, serán los cristianos expulsados para siempre de las sinagogas. Eso se resolvió en lo que se llamó el Concilio de Jamnia.
Ahora, tanto para los apóstoles como para todos los seguidores de Cristo, al comienzo, que al comienzo eran casi exclusivamente judíos, las dos realidades, judía y cristiana, coexistían. Sinagoga, templo, y para los cristianos, aparte, la fracción del pan, la Eucaristía en las casas. Las primeras iglesias son las casas. Mientras tanto, se les daba ocasión a los judíos de convertirse reconociendo a Jesús como Mesías. El Espíritu Santo a todos les iba revelando la verdad completa y los paganos eran llamados a la verdad de la fe en Jesucristo. Pensemos en Pedro, cuando tiene la visión en la terraza, poco antes de ser llamado para ir a la casa de Goíms, de gentiles, de paganos, a la casa del centurión. Cuando él se niega, él estaba ahí, ve esa visión, ve cómo ese tela usaba la grande, baja con alimentos, le dice, Pedro, álzate, mate y come, ¿no? Y él dice, no, yo no como nada impuro. Nada impuro para la ley judía. ¿Y cómo es corregido? Nada de lo que hizo Dios es impuro. Y por primera vez Pedro predica a paganos y el Espíritu Santo se le manifiesta a esos paganos antes de ser bautizados. Antes. Entonces él dice, bueno, si están hablando en lenguas, porque se manifestaba en una forma ostensible el Espíritu Santo, hablan en lenguas, profetizan y demás, evidentemente ya tienen el Espíritu Santo, ¿cómo nos lo vamos a bautizar? ¿No? Y los bautizan. Ahora, el rechazo de Israel, que niega hasta el día de hoy a Jesús, ocurre en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Ahí, a los judíos se les había dado un tiempo para aceptar a nuestro Señor, repito. Primero fueron los de Jerusalén que los rechazaron, y luego desoyeron la predicación de los apóstoles fuera de Israel, en la diáspora, en Antioquía de Pisidia, en Tesalónica, en Corinto y al final en Roma, porque era donde primero iba a predicar San Pablo, siempre, a las sinagogas. Y cuando eran rechazados, iban los paganos. A partir de allí deja de anunciar a los judíos y se dedica a los paganos. Por eso es llamado apóstol de los gentiles. Acá ahora vamos a terminar con esto. Escuchad, queridos hermanos, dice Santiago, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres para el mundo, a fin de ser los ricos en fe y herederos del reino que tiene prometido a los que le aman? Y vosotros despreciáis al pobre. No son los ricos los que os oprimen y os arrastran ante los tribunales, los ricos, los que detentan y ostentan el poder. El rico del Evangelio es el que posee mucha fe, que ama a Dios y porque ama a Dios ama a los demás sin distinción. Bueno, aquí vamos a detenernos.